entonces vamos a platicar un poquito acerca de las contribuciones y vamos a ver la planeación capítulo por capítulo de cada uno del título cuarto que integran todo lo relativo a personas físicas. ¿Sí? Me da gusto ver por ahí unas caras conocidas, algunos otros ya nos habían acompañado en algunos cursos por acá. Pues bien, para hablar de personas físicas tenemos que empezar a hablar, como ustedes saben, de las contribuciones, artículo 31, fracción cuarta, que es el que me da la pauta para que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir. Para persona moral yo creo que no tengo mucho problema. Las personas morales, como ustedes saben, sobre todo las del título 2, tienen una manera muy general de tributar y entonces ellos dicen que son los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos la PTU, y eso nos da la utilidad fiscal. A eso le restamos las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar y nos da el resultado fiscal. ¿Sí? A este resultado fiscal lo que hacemos es multiplicarlo por una tasa del 30% y nos da el impuesto sobre la renta causado. ¿Sí? Y la mayoría de personas morales título 2, o mejor dicho, la mayoría de personas morales están contempladas en este título 2. Pero bien, también tenemos personas morales en el título tercero. Las famosas no contribuyentes o no lucrativas. ¿Ellas qué es lo que hacen? Ellas lo que hacen es decir los ingresos menos las deducciones, y de ahí depende, si la mayoría de socios de esta persona moral son físicas, entonces van a aplicar las disposiciones de una persona física. Y si la mayoría son morales, entonces van a aplicar las disposiciones del título 2. ¿Sí? Bueno, eso les va a dar el remanente distribuible. ¿Sí? Tenemos otras figuras, por ejemplo, tenemos los famosos coordinados del sector transporte. ¿Sí? ¿Ellos cómo tributan? Bueno, ellos tienen sus ingresos efectivamente percibidos menos las deducciones autorizadas. Eso les da la utilidad gravable. Le restamos la PTU y le restamos las pérdidas de ejercicios anteriores, y eso les va a dar su utilidad, perdón, aquí arribita vamos a llamarle utilidad fiscal, y entonces ya les da su utilidad gravable. Ese es para el sector transporte, los coordinados. Tenemos, para terminar finalmente con las morales, tenemos el régimen de actividades agrícolas ganaderas. Vamos a llamar el régimen de las actividades primarias, aunque la ley lo maneja de otra manera, ¿no? Pero bueno, ellos tienen ingresos totales menos los ingresos exentos. Eso les va a dar los ingresos gravados menos las deducciones
proporcionales, tienen que sacar una proporción. ¿Por qué? Porque tienen ingresos exentos y gravados. Entonces tienen que sacar sus deducciones de manera proporcional. Y eso les va a dar la utilidad fiscal. Menos PTU y menos las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces ya les va a dar la utilidad gravable. ¿Sí? Así tributan estas personas. De igual manera, este nos puede servir muy bien, esto de los coordinados. Tenemos también las sociedades cooperativas de producción. Si están constituidas únicamente por personas físicas, también pueden hacerlo de esta manera. Ingresos percibidos menos deducciones autorizadas les va a dar su utilidad fiscal, menos PTU, menos pérdidas de ejercicios anteriores les va a dar la utilidad gravable. Esas sociedades cooperativas que estén constituidas únicamente como personas físicas pueden optar por hacerlo de esta manera. ¿Sí? Si no quieren optar por hacerlo de esta manera, bueno, entonces se van a título segundo. ¿Sí? Y de manera general, ahí tenemos el esquema de las personas morales. ¿Sí? Ese es el esquema general de las personas morales. ¿Qué sucede con las personas físicas? Que es nuestro tema de hoy. Bueno, que dependiendo, si se fijan acá tenemos 1, 2, 3, 4 y con el que borramos de coordinados 5 rubros para una persona moral y algunas personas físicas. ¿Qué pasa con las personas físicas? Que tenemos 9 capítulos para poder tributar, porque aparte hay uno de declaración anual. Fíjense, 9 formas de tributar para una persona física y dependiendo en qué capítulo me ubique, voy a ver las obligaciones que tiene. ¿Sí? Y cómo va a tributar, que es un poquito diferente. Cómo presento pagos provisionales, cómo presento mi declaración anual, si estoy obligado o no a presentarla, o bien si tengo ingresos exentos o es pago definitivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, se vuelve un poquito complejo el aspecto de las personas físicas. ¿Sí? El esquema general de físicas, repito, de morales, perdón, aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo es el de físicas y vamos a ver qué podemos hacer para planear de una vez ya el cierre del ejercicio, no esperarnos a abril y decir, oye, espérate, es que me faltan comprobantes, ¿y ahora qué hago? Y ahora ya acredité el IVA, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Bien, vamos a nuestro primer capítulo de los ingresos por salarios. Ya sabemos que este capítulo primero se refiere precisamente a los ingresos por salarios y dice la ley y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Sí? Vamos a definir qué nos dice la Ley Federal del Trabajo, es muy importante. Artículo 82 me define qué es el salario y entonces me define qué es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y para efectos de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 84 me dice cómo se integra para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver más adelantito que para efectos de renta es otra cosa, y ustedes ya saben para efectos de IMSS, otra cosa un poquito diferente. ¿Sí? Entonces, el artículo 84 me dice para efectos de esta ley, ¿cómo se integra el salario? Bueno, la cuota diaria, las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, y dice, y cualquier otra cantidad que le entregues al trabajador por su trabajo. ¿Sí? Es la definición que tiene como tal la Ley Federal del Trabajo. Pero tenemos la definición. Porque por ahí dicen, oye, ¿y es lo mismo un sueldo a un salario? ¿Y de dónde proviene el sueldo y de dónde proviene el salario? Y algunos dicen que por ahí que el sueldo es la cuota diaria y el salario es ya cuando está integrado y demás. Ninguna ley nos define como tal. Es la palabra salario, por ahí dicen que en la antigüedad se pagaba con sal y por eso de ahí viene la palabra salario, porque se pagaba antes con sal
la retribución de un trabajador. Pero bueno, para efectos de renta, ¿qué se considera ingreso por la prestación de un servicio personal? Precisamente el salario, las prestaciones que deriven de una relación laboral, llámenle como quieran, la PTU también se considera salario, y cualquier prestación percibida como término de la relación laboral. Termina la relación laboral cualquier concepto que le demos al trabajador, indemnización, 3 meses de sueldo, prima de antigüedad, etcétera, forma parte del salario. ¿Sí? Bien. Muy importante, los conceptos que se asimilan a salarios. No son salarios, esto nos puede ayudar a hacer una muy buena planeación. Son conceptos que no son salarios, pero que podemos asimilar el tratamiento, el procedimiento fiscal de vía retención para efectos de estos conceptos. ¿Sí? Los empleados públicos, lo que gana un empleado público se puede asimilar a salario. Los rendimientos o anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, sociedades civiles o asociaciones civiles. Y fíjense que esto es bien importante. Imagínense una muy buena planeación. Digo, a lo mejor ahorita ya no estamos en muy buen tiempo, lo podemos hacer el año siguiente. Yo tengo una sociedad civil y fíjense que tengo 1 millón de pesos de ingreso, ¿sí? No tengo gastos, porque una sociedad civil ¿en qué puede gastar, verdad? Pues a lo mejor tiene por ahí 100,000, 200,000, pero percibió 1 millón de ingreso. ¿Qué puede hacer? Acá está. Los rendimientos o anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas o de sociedades civiles, ¿qué vamos a hacerle? Pues le damos 1 millón a nuestros socios. Base de impuesto, 0. ¿Qué problema puedo tener? ¿En quién recae el impuesto? En los socios. En los socios. A mayor número de socios, menor impuesto. ¿De acuerdo? Y si yo les digo ahorita, oye, socio, te voy a repartir 1 millón de pesos, el equivalente, aquí le tocaría de 200,000 pesos. Prepárate, ¿por qué? Porque como vas a presentar declaración anual, yo te voy a ir reteniendo mes a mes porque es un asimilado a salario, pero en la declaración anual tienes derecho a tus deducciones personales. Y entonces la base, lo que yo iba a pagar al 30%, ya se disminuye vía tarifa primero, luego no es lo mismo pagar 30% sobre 1 millón a pagar sobre 200,000, y aparte puedes disminuir tus deducciones personales, y aparte puedes disminuir tus colegiaturas, ¿no? Y la sociedad civil ya no pagó nada por asimilarlo a salario. Eso sí, cuando le den los 200,000 al contribuyente, a su socio, sí tienen que retener el impuesto correspondiente, claro. Pero va bajando la carga, va bajando. No es lo mismo pagar 300,000 pesos acá por el 1 millón de pesos al 30%, hacerlo repartido, ¿no? Y a más socios, mayor beneficio para ellos, ¿sí? Pero sí, entonces sí podemos hacerlo. Otra muy interesante, bueno, acá tenemos también otros honorarios a consejeros, a comisarios, honorarios preponderantes. Recordemos que todos estos, e inclusive los que vienen en la siguiente lámina, todos ellos, los honorarios percibidos de personas físicas con actividades empresariales, los ingresos por actividades empresariales percibidos de personas físicas con actividad empresarial y los ingresos obtenidos por personas físicas por obtener acciones aún mayor, no tienen derecho a subsidio al empleo, ¿sí? Ellos no. Los únicos que tienen derecho son los salarios y la fracción primera. Ellos sí tienen derecho a subsidio, ¿sí?
fracción primera del artículo 94 y los salarios como tal. Los demás del numeral 2 hacia adelante, hasta el numeral 7 que tenemos, no tienen derecho a subsidio. ¿Sí? Algo que nos puede ayudar, fíjense, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué pasaría si yo en este momento tengo, acuérdense que el RIF, dentro de sus obligaciones, tiene la de expedir notas de venta? ¿Sí? Y por supuesto también tiene la obligación de, en su caso, expedir facturas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con la expedición de facturas? Que se rompe lo del decreto, ¿no? El famosísimo decreto, y entonces acá me pagas el IVA correspondiente. ¿Y qué pasa con ISR? Bueno, ahí sí se va a la tablita, ¿no? Por los descuentos que tiene. Y las que expidió con notas al público en general, ¿qué pasó con ellas? Le aplica IVA y le aplica ISR vía reducción, ¿verdad? Puede expedir de ambas maneras. ¿Qué pasaría si yo en este momento, o yo tengo que comprarle a un RIF, y ya saben cómo somos, y dice, no, ¿sabes qué? Yo no te doy factura. ¿Por qué? Porque si te doy factura, me veo obligado a pagar IVA. ¿Sí? No me conviene. Renta, acá y acá sale igual, ¿no? Pero IVA no. IVA ya es con reducción, que en este caso acuérdense que es al 100%, pero acá lo pagaría al 16%, normalito. Dice, no, ¿sabes qué? Con la pena prefiero perder mi venta a estar pagando el IVA. Si quieres, contribuyente, si quieres, persona física o moral, te doy una nota de venta. ¿Sí? Y hazle como quieras, si quieres, ¿no? ¿Sería deducible? ¿No, verdad? No sería deducible la nota de venta. Efectivamente. ¿Qué podemos hacer? Lo asimilamos a salario. La notita de venta, lo que yo le compro al RIF vía nota de venta, la asimilo a salarios. Y totalmente deducible. Por supuesto, tendría que hacerle la retención como si fuera un salario, sin derecho a subsidio, por supuesto. ¿Sí? Híjole, habría que ver porque efectivamente puede decir, oye, no sabes que a mí no me retengas. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues igual si es un artículo que no esté muy seguido en el mercado y demás, pues yo absorbo la retención. ¿No? Podemos valorar de que pierda yo todo a que gane yo algo, pues aunque yo pague la retención, ¿no? Sí, habría que valorarle, pero yo diría, y además es una buena venta, pues va a decir reténme. Lo que él que se quiere ahorrar, el IVA prácticamente. ¿Sí? Pero entonces sí podríamos hacer algo por ahí. Bien. Dígame. Pasa, manita, con ese micrófono, contadora, por favorcito. Primero que nada, buenas tardes. Es un gusto volver a verla por acá. Aquí llegan tarde, pero bueno. Y en el caso, por ejemplo, que yo mi recibo que haga, bueno, el recibo que haga yo como asimilado a salarios, ¿qué concepto sería? Dependiendo lo que él me Sí, claro. Ahí cambia el esquema, porque en lugar de que yo reciba una factura de él, yo le tendría que dar por esto un CFDI, como si fuera un salario. Claro, ahí cambia. Yo voy a tener la notita y él va a tener de mí un CFDI por nómina, como si fuera de nómina, mejor dicho, por la asimilada. Así es. Sí. Podemos ponerle lo que le compré y abajo concepto asimilado a salario, y si quieres hasta le pongo el fundamento. Artículo 94, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta. Listo. Anexo la nota, sí, claro, por supuesto. Claro. El chiste es que cuando y no estamos haciendo nada malo, estamos simplemente aprovechando
una buena planeación, una estrategia que me da la propia ley del impuesto sobre la renta, ¿no? ¿De acuerdo? No estoy evadiendo ni nada, se está pagando el impuesto correspondiente. Entonces lo podemos hacer sin ningún problema. Mande. No sé. Un contribuyente de actividad empresarial, Sí. o sea, bueno, de régimen general, Correcto. persona física, Sí. ¿puede percibir un ingreso por asimilados? O sea, él de su mismo negocio. No, mire, antiguamente, si no mal recuerdo, por ahí hasta el 2002, estaba en el reglamento de renta lo que se llamaba el salario de mercado. ¿Qué era el salario de mercado? Date una cantidad, dedúcela, porque tú tienes que ganar dinero de ahí. Sin embargo, si no mal recuerdo, en el 2002 desaparece como tal. Entonces, ¿por qué ya no? Y a lo mejor es la idea que tiene el legislador, la autoridad. Para que exista un salario, para que exista una figura de salario, pasa mucho con los representantes legales, debe de haber una subordinación. Pues tú eres el que mandas, tú eres el dueño de ese dinero, como para qué te quieres aprovechar de un dinero. De todos modos es tu propia utilidad contribuyente. Y además no tienes quien te mande, ¿de qué te vas a pagar? Entonces estaba esa figura hasta el 2002, el famoso salario de mercado. Desaparece y ahora no puedo hacerlo porque no hay subordinación como tal, nadie me paga. Si no, entonces yo mismo sería sujeto de aseguramiento ante el IMSS. Entonces, desde mi punto de vista, no. O sea, es como sacar, como si yo tengo mis facturas y saco una de nómina a mi mismo nombre. Sí, no. Sí. ¿Para mí? Sí, no. Yo creo que no, porque ahí se está, desde mi punto de vista, se está aprovechando de una deducción a la cual no tiene derecho. ¿Sí? Dice que siempre se van a aplicar. Ahora, habría que ver, nada lo prohíbe, pero se me hace una figura no poco provechosa en virtud de que le digo, no hay una subordinación y tú eres dueño de la utilidad, tú eres dueño del dinero, como para qué te estás gastando, ¿no? En ti mismo, ¿no? Que ya ahí entraríamos todavía inclusive en ver qué lo gastas, si es deducible, no, se vuelve un soberano relajo ahí, pero no, yo desde mi punto de vista, no, esa figura desapareció, el salario de mercado. Sí, sí, ahorita con la contabilidad nos metemos en un pequeño problema, porque en materia de actividad empresarial y profesional, como tenemos que mandar contabilidad, nos pide el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación en su apartado B, que tenemos que identificar los retiros que hagamos. Entonces, si yo tengo un retiro, por ejemplo, que se me ocurrió ir a un concierto, que les pongo el ejemplo, se me ocurrió ir a ver a Alejandro Fernández, voy al cajero y saco y compro mi boleto. Como saqué de mi estado de cuenta o saqué de mi tarjeta y va a aparecer en el estado de cuenta, la autoridad pide, identifícame el retiro. ¿Qué gastaste? Entonces, ¿cómo le pondría ahí? Pues simplemente me lo llevo al no deducible, ¿no? No deducible, subcuenta, gastos personales. ¿Sí, no? Sano esparcimiento. Sano esparcimiento. Y listo, ya mi boleto de Alejandro Fernández ya lo registré correctamente en mi contabilidad. ¿Sí? Y acá puedo poner todos, ¿eh? Que voy a comprar leche, que voy a comprar la despensa y que acá te lo registro. Ojo, lo pide la contabilidad electrónica. Identifícame los retiros. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer de esta manera. Y ya cumplo con la contabilidad. Porque acuérdense que el otro año, todavía en este nos salvamos. El otro año, todos. Sí, pues aparentemente todo indica que sí. Y acuérdense que dentro de la reforma fiscal ya viene la multa. Ahora sí ya viene la multa. Antes no teníamos, no nos va a pasar nada, pues no hay multa. Sí, pues ahora ya va a haber. Lo de la reforma fiscal aplica a partir de enero, ¿verdad? A partir de enero, claro, sí, no, ninguna ley es retroactiva en perjuicio. ¿Sí? Entonces no tenemos problema. Pero ahorita entramos inclusive a actividad empresarial porque tenemos ahí varias cositas que sí hacen un poquito de ruido. Bien. Creo que no tenemos mayor problema en el aspecto de calcular un impuesto. Vamos a suponer que un trabajador tiene su salario mensual
vamos a ponerle de 5,500 pesos. ¿Sí? Tenemos que aplicar artículo 96. ¿Sí? Entonces, al salario mensual, tenemos que restarle su límite inferior. Esto nos va a dar el excedente, lo vamos a multiplicar por un porcentaje. Tenemos un impuesto marginal, a la cual le vamos a sumar una cuota fija, y eso nos va a dar el impuesto sobre la renta, ISR según tarifa. Y a eso le vamos a restar todavía el subsidio al empleo. ¿De acuerdo? Si me ayudan a ver si alguien tiene por ahí sus tarifitas o algo por ahí. Yo les puedo prestar una ley para que lo vayamos. Por favor. Que fíjense que interesante desde cuántos años existe esta tarifa y en ningún lado viene el procedimiento para aplicarla. En ningún lado. Yo les decía por ahí, bueno, y si yo al final de cuentas quiero restarle la cuota fija, ¿quién me lo impide? Me va a salir menos impuesto. ¿Sí? En ninguna parte me dice, oye, réstale el límite inferior y multiplícalo. No viene el procedimiento en ley. Sin embargo, la doctrina dice que así se debe de aplicar una tarifa progresiva. ¿Y por qué es progresiva? Porque a mayor ingreso, mayor impuesto debe de haber. ¿Sí? Entonces, por eso es la diferencia. Entonces, si nosotros nos queremos ir, por ejemplo, a un juicio en virtud de que no viene el procedimiento, de que yo le puse menos a la cuota fija, pues me lo va a ganar la autoridad sin ningún problema. Y va a ganar el juicio a través de la doctrina, porque los estudiosos de la materia dicen que se debe de sumar la cuota fija. ¿Sí? Bien. $4,210. Ajá. 1.289. Su porcentaje, 10.88%. Impuesto marginal. ¿Correcto? Y mi edad, 13. Correcto. Tiene subsidio, ¿verdad? Vamos a ir al artículo 10, ahora en el artículo 10. Que se acuerdan que por ahí la tablita que viene en el artículo 10 está mal y que hay que ver la del decreto. Pero bueno. 294.63. Correcto. Sería menos 92.91. Y eso es la retención. A este trabajador le tocó retención. ¿Sí? ¿Cuándo la entero? El día 17, ¿verdad? El día 17 del mes siguiente. ¿Con fundamento en qué? Debe estar ahí en la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Si no mal recuerdo, por ahí en el artículo 96. ¿Sí? ¿Qué dice, contador? Ayúdenos, por favorcito. ¿De dónde dice de la retención cuándo la debo de enterar? Porque es importante esta parte que vamos a observar ahorita. Que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Correcto. Primera es, ¿los trabajadores hacen pagos provisionales? Sí. Sí, ahí está el fundamento, el 96.
Los trabajadores hacen pagos provisionales. ¿Vía qué? Vía retención que hace el patrón, pero sí están obligados a efectuar pagos provisionales.